Orando con la palabra. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias infinitas por el amor que nos tienes y por el Espíritu Santo que en nuestros corazones nos mueve precisamente a adorarte, a expresarte con sentimientos profundos cómo debemos orar, cómo debemos dialogar contigo. El Espíritu Santo es quien adentro de nosotros nos va revelando, nos va indicando, nos va señalando el modo de entrar en comunión perfecta contigo a través de la meditación de la palabra y la oración, a través de la Santísima Eucaristía, en una comunión de amor con Jesús, tu Hijo amado, Padre bueno. Te pedimos que en nombre de tu Hijo amado Jesucristo bendigas a todas las personas que están participando de este espacio, que a través de este espacio que es un momento de adoración a la palabra, de veneración a la palabra, podamos sentir tu presencia, Padre bueno. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jonás. Dice la palabra que el Señor se dirigió la palabra a Jonás y le dijo: ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Siempre Dios utilizando a los hombres como mediación histórica. Eso está claro en las Sagradas Escrituras desde que nosotros empezamos a ver el libro del Éxodo, por ejemplo, o no, el Génesis capítulo 12 con Abraham. Así toda la historia, y después viene el libro del Éxodo con Moisés, el libro de Josué con el mismo Josué. Es decir, Dios a través de los seres humanos le comunica su presencia, su palabra a los mismos seres humanos. Y lo envía a Asiria. Sabemos nosotros que los asirios tuvieron un gran imperio y que eran unos guerreros muy feroces. Es decir, una ciudad que no cree en Dios. Hacia ese lugar Dios envía a Jonás. La misión no es fácil. Pero ¿qué dice la palabra? Jonás se puso en camino. Esta palabra, esta expresión, ponerse en camino, la encontramos nosotros varias veces en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 12 del Génesis encontramos que Abraham se puso en camino. También en el Evangelio de Lucas dice: la Virgen se puso en camino cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Capítulo 4, versículo 47, el hombre que tiene a su familiar enfermo dice: se puso en camino cuando Jesús le dijo: tu hijo está curado. Y este ponerse en camino es precisamente la docilidad a la palabra de Dios. Jonás entró en la ciudad y caminó durante 3 días anunciando que Nínive iba a ser destruida. Ese es el mensaje. Yo pienso que es una locura, porque llegar a una ciudad que no es nuestra a anunciar que va a ser destruida, estás arriesgando tu vida a que te asesinen. Porque cuando estamos hablando de la destrucción en ese contexto de guerra, un contexto bélico, estamos hablando de invasiones, de ejércitos que vienen, que arrasan murallas, que destruyen templos, y los asirios eran expertos. ¿Y qué pasó? A esta palabra los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron un ayuno e hicieron penitencias grandes y pequeños. Primera cosa que encontramos nosotros, la palabra, como lo hemos señalado muchas veces, que pronuncia Jonás, tiene un efecto o una respuesta en la gente, y es la fe. Siempre hemos dicho que la fe nace del anuncio de la palabra de Dios. Porque lo hemos meditado en la carta a los Romanos, muchas veces hemos analizado eso, que la fe tiene precisamente ese nacimiento. Capítulo 10 de la carta a los Romanos, versículo 15, y más adelante, versículo 17. Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. También Isaías 53:1 habla de la predicación.
cuando la respuesta de la comunidad de Nínive ante la palabra que Dios manda a través de su mediador histórico, que es Jonás, ellos tienen fe y empiezan a hacer penitencia y ayuno. ¿Qué sucede? Dios se arrepintió del castigo que iba a mandarle a Nínive. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento las cosas se resolvían así. No obedece este pueblo, un castigo seguro. Pero esta es la visión teológica del hombre que está cantando la revelación de Dios. No es que Dios sea castigador. Recuerden ustedes que hay algo que nos ayuda mucho en esta experiencia de discernimiento, y es que antes de Cristo todos los profetas y hombres de Dios, por decirlo de manera rigurosa, la revelación de Dios a través de ellos no era perfecta. Quien viene a revelarnos quién es Dios de manera perfecta es Jesús. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos ha contado cómo es Dios. Esto nos ayuda mucho, este texto nos ayuda mucho a mirar el Antiguo Testamento. Es como si nosotros cogiéramos ese texto de Juan 1:18 y nos colocáramos unos binoculares y miráramos el Antiguo Testamento y comprendiéramos por qué los profetas eran así de decretar castigos. Pero en verdad que ellos también interpretaban las acciones de la naturaleza como una manifestación de Dios cuando nosotros, como consecuencia del mismo pecado o rebeldía contra Él. A veces la misma naturaleza, cuando el hombre se excede o se pasa en los límites, ella misma reacciona. La naturaleza, Dios nos puede perdonar, pero la naturaleza nunca nos va a perdonar. Ella es despiadada. Bueno, esta es la primera idea que nosotros tenemos de esta primera lectura. San Pablo nos dice que en la carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 29, nos hace reflexionar un poco, porque San Pablo dice: nos queda poco tiempo, pero poco tiempo para la conversión. Y le está hablando a la comunidad de Corinto, que es un puerto donde por ser puerto se vive mucho la depravación. Y San Pablo dice: nos queda poco tiempo. Pero es que esta palabra es para nosotros, porque a veces yo me pongo a pensar, yo tengo 48 años, el 25 de enero, mañana, cumplo 49 años. Y digo, ya me quedan 21 años, me quedan 21 años para 70. Dios mío, pero ¿cómo puede ser esto? Sí, y aún estoy luchando y vivo luchando por la conversión. Mira, y en verdad que ojalá nosotros no nos acostumbremos al pecado o a vivir sin Dios o a abandonar a Dios. Y San Pablo le dice a los Corintios: queda poco tiempo. Escuchen bien, queda poco tiempo, escuchen la palabra, porque es necesario que nos convirtamos, como hizo Nínive. Y en la misma línea encontramos nosotros en el Evangelio de San Marcos 1:14 la llamada que Jesús hace a los primeros discípulos. En este Evangelio de Marcos nosotros encontramos varias veces la llamada de Jesús a los discípulos. La primera llamada que nosotros tenemos es precisamente esta: a orillas del lago de Galilea. Esto es muy importante. Dice: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamó la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, así dice. El plazo se ha cumplido. La misma línea teológica que tiene San Pablo. Ya, nos queda poco tiempo. La misma idea teológica de Jonás. Dios lo envía a cumplir una misión en un tiempo determinado. Y cada uno de nosotros, en el tiempo cronológico que tenemos de existencia, debemos preguntarnos hoy: ¿cómo estoy respondiendo a la llamada de Dios que me hace a través de personas como Jonás o como San Pablo? ¿Soy como Nínive o soy como Corinto?
¿Soy capaz de escuchar esta llamada? ¿Puedo escucharla? A veces tienen que sucedernos cosas en la vida para nosotros poder responder al Señor. Y creo que no es necesario porque el Señor nos envía personas, mediadores históricos, precisamente para salvarnos. Jesús comienza así su predicación: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios, vuélvanse a Él y crean en el Evangelio. Son varias cosas que aparecen aquí en el resumen de la predicación de Jesús. Primero, el tiempo. Estamos en ese tiempo de gracia. Segundo, ya llega el reinado de Dios. El reinado de Dios quiere decir la manifestación de Dios dentro del corazón del ser humano, como una dinámica creadora, una dinámica de vida, una dinámica que despierta mucha felicidad. Y Jesús nos dice, vuélvanse a Él, o sea, busquen la mirada otra vez del Señor, contémplenlo, es decir, mediten en su acción que está presente en el tiempo, en la historia que ustedes están viviendo. Hay que volverse hacia el rostro del Señor y descubrirlo. Y dice, crean en el Evangelio, en la buena noticia que el mismo Jesús proclama. Después que Jesús hace este resumen del Evangelio, obviamente necesita personas como Jonás y necesita personas como San Pablo que sean capaces de entregar su vida para que Dios a través de ellos los convierta en unos mediadores históricos o mensajeros de salvación. Y aquí encontramos que Simón y su hermano Andrés estaban echando la atarraya en el lago, pues eran pescadores. Están dedicados a su actividad cotidiana, a lo que realizan todos los días. Y Jesús entra y realiza el primer milagro en los apóstoles, y es que lo sigan. Síganme y haré que sean pescadores de hombres. Dice la palabra, y ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Esto no es fácil. Nosotros escuchamos esta palabra y decimos, claro, Jesús entra a la vida de ellos y les propone que lo sigan y ellos lo siguen. ¿Pero por qué lo siguen? Porque ellos leen en la persona de Jesús, que es alguien diferente y que a través de su persona, de su vida, ellos pueden encontrar el significado y el sentido de su existencia, cosa que no han podido encontrar en las demás personas. Jesús refleja en su rostro algo que no refleja todo el mundo, algo que es capaz de conmoverlos y de transformarlos interiormente. En pescadores de hombres, estoy buscando la frase, porque la frase está tomada de Jeremías, esa frase que Jesús comunica, la dice Jeremías y la dice en un contexto en el cual los deportados están en Babilonia, de Jerusalén los llevaron cautivos hasta Babilonia y el Señor promete que va a enviar pescadores, es decir, a esos esclavos les va a enviar pescadores a pescarlos y a traerlos nuevamente a Jerusalén. Dice Jeremías 16:16, voy a enviar a muchos pescadores, oráculo del Señor, que los pescarán. ¿Qué pasa? Que el Señor los está convirtiendo a ellos en pescadores de hombres, es decir, en hombres que liberen, que comuniquen libertad a los que están esclavizados a causa del pecado. Esa es la propuesta de Jesús y ellos lo siguieron. Y más adelante Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan estaban en la barca remendando las redes y Jesús los llama nuevamente a ellos como llamó a los otros dos hermanos que también estaban pescando, pero estos están remendando las redes. Es decir, este detalle de San Marcos nos dice mucho a nosotros porque se trata de renovar, de hacer algo nuevo, porque ese lugar, las redes, ese objeto está dañado y por ahí se salían los peces, no daba resultado. Y Jesús pasa y les cambia esa realidad, le dice, no es necesario de las redes como tal, síganme. Y hay una cosa muy valiosa aquí, dejan la barca, dejan las redes,
y dejan a su padre solo porque la palabra de Jesús, cuando es escuchada, transforma. Ya no somos igual. Y el Señor hoy vuelve a llamarnos a todos nosotros a participar en la misión. Es decir, nos hace pescadores de hombres, como a Jonás en Nínive, como a San Pablo en Corinto, en lugares muy difíciles, en tu trabajo, no sé, en el lugar donde te encuentres, pero ten presente que el Señor te llama siempre a liberar, a sacar de la esclavitud a aquellos que están perdidos, para mostrarles un camino de salvación. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.